Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión quiero responder una consulta que me hizo Peter Vidal, ¿ya? La consulta original de Peter me dice una consulta. Cuando dices que crecen muy rápido, ¿cuánto es en tiempo? ¿Ya? Vamos a poner en contexto, él me está preguntando sobre los árboles de cerco vivo, específicamente el Stenocarpus, y yo le decía que crecen muy rápido. Es una expresión que uno siempre dice a los árboles que tienen la tendencia a crecer muy rápido, ¿ya? Pero para responder esta consulta de Peter, que yo le respondí por interno, pero es un poco más complejo, yo le explicaba, no es tan sencillo como decir 2 años, 1 año, 6 meses, como en tiempo, como él me lo pregunta, ¿ya? Acá en este video quiero darme el tiempo de explicar un poquito más los detalles de por qué las plantas muchas veces no crecen, ¿ya? O crecen muy poco, muy lento, o no a la velocidad que nosotros esperamos que crezcan, ¿ya? ¿Y cuáles son esas razones? La primera, si nos vamos netamente al tema de las plantas de cerco vivo, ¿ya? Muchas veces es por la época o el momento en el cual nosotros las plantamos, ¿ya? O sea, depende de la estación del año. No es lo mismo plantar una planta, por ejemplo, en inicios de primavera. Si yo la planto en inicios de primavera, esa planta tiene toda la primavera, todo el verano para crecer. Y luego viene el otoño, el invierno, esas plantas entran en receso, por lo tanto crecen un poquito menos, pero ya tuvieron 6 meses de crecimiento. Vimos claramente que esa planta creció. Pero si la misma especie, la misma planta, nosotros la plantamos fines de verano, ya esa planta, en el momento de haberla plantado, empezó a entrar en receso. Tenemos que tomar en cuenta que además las plantas, en el momento del trasplante, también se estresan, también hay un tiempo de adaptación, por lo tanto, se nos va a pasar lo que queda de verano y viene el otoño y el invierno y esa planta prácticamente no va a crecer o va a crecer muy poco. Por lo tanto, aquella persona que la plante en primavera va a decir, oh, estas plantas crecen muy rápido. Pero si otra persona las planta fines de verano, va a pensar que esas plantas son lentas de crecimiento solamente por haberla plantado en una época que no es lo más correcto, no es lo ideal. ¿Ok? Por lo tanto, punto 1, la estación del año, o sea, en qué época del año yo planto mis árboles o mis plantas en general. ¿Ok? Eso es muy importante para no tener una idea errónea de cómo crecen realmente mis plantas. Ya tenemos que tener en cuenta que en otoño e invierno la mayoría de las plantas entran en receso, en latencia. Por tanto, ahí ellas no tienen mucha actividad. Eso es lo primero, ¿ya? Segundo, la edad de la planta. Es importante que nosotros tengamos muy claro, porque no es proporcional. O sea, si yo tengo una planta que es pequeñita, que está recién naciendo, va a crecer lento al principio porque sus reservas son poquitas, por lo tanto va a ir creciendo a medida de su tamaño. Una vez que la planta es adulta, ya la planta crece mucho más. Yo la puedo podar, por ejemplo, en otoño e invierno y luego en primavera crecer 1 metro, 2 metros cada brote. Por lo tanto, esa planta tiene todo el vigor y todas las reservas para poder crecer. Y una planta cuando ya es más viejita, más senil, obviamente crece menos también. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Lo otro es el espacio de la planta, ¿ya? ¿Cuánto es el espacio que tienen para crecer? Y si nos volvemos a la pregunta original también de Peter, podemos ver que los cercos vivos muchas veces cometemos el error de plantarlos muy juntos, o sea, a 30 centímetros, a 50 centímetros, una planta de otra, por lo tanto el espacio que ellas tienen para crecer es muy poco, ¿ya? Por lo tanto, ahí empezamos a tener problemas, porque las plantas van a competir por espacio, por luz solar, por alimento, ya por agua. Por lo tanto, todo eso hace que las plantas crezcan menos. Algunas plantas crecen un poquito más, las que son más fuertes, y las que son más débiles van a crecer menos. Por lo tanto, por eso que hay que respetar la distancia de plantación, ¿cierto?, entre unas y otras. Ahora, si nos vamos a las personas que tienen plantas de interior o plantas en macetero, pasa un poco lo mismo. O sea, si yo le limito el espacio a un macetero muy pequeño, mi planta va a obviamente detener su crecimiento porque no tiene más espacio en sus raíces para crecer, pero ahí tenemos otro problema. Puede detener el crecimiento o incluso morir por falta de espacio. Por lo tanto,
idealmente una vez al año, una vez cada 2 años, nosotros tenemos que ir cambiando de maceta a nuestras plantas cuando vamos viendo que ya le quedó pequeño ese macetero, ¿ok? Otro punto muy importante es el riego, y en este caso un riego incorrecto, ¿ya? Porque muchas personas me dicen, yo siempre estoy regando mis plantas y no entiendo por qué se me mueren. Bueno, tal vez esas plantas que ella tiene no son de demasiado riego. Por lo tanto, hay plantas que son de una vez a la semana, de cada 10 días que yo puedo regarlas, cada 15 días, etcétera, etcétera. O sea, cada especie, o incluso cada variedad, cada planta en particular, tiene un tipo de riego. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a entender cuál es ese tipo de riego, ¿ya? Para poder no tener que llegar a que nuestras plantas, en este caso las raíces, se pudran, porque el efecto de una raíz que esté podrida es muy parecido a cuando las plantas, ¿cierto? Yo planto un tallo que no tiene raíz, ¿ya? O sea, primero se va a detener su crecimiento, y eso es lo primero que nosotros vamos a notar, y luego, con el tiempo, con las semanas, con los días, se nos puede incluso morir. Tenemos que tener mucho ojo con eso, ¿ya? Otro punto importante es el suelo o el sustrato en el cual nosotros tenemos a nuestra planta. Si el suelo o el sustrato es muy duro, muy arcilloso, por ejemplo, es muy duro, nosotros, las raíces les va a costar más penetrar ese suelo, por lo tanto va a crecer menos también. Lo idealmente, siempre nosotros estamos hablando en el canal, que idealmente los suelos sean muy aireados y de buen drenaje. Así es muy fácil que las plantas puedan crecer como vienen preparadas genéticamente y no tengan ningún problema de estrés producto de que el suelo es muy duro, muy compacto para ellas, ¿ya? También es importante la temperatura, ¿ya? La temperatura del lugar tiene que ser una temperatura adecuada. Hay plantas que son de lugares más soleados, por ejemplo, o plantas de exterior, hay plantas que son de interior, hay plantas que están idealmente hechas para estar en lugares más extremos, donde los calores son muy fuertes, como 30, 35 grados. Hay otras que no toleran esas temperaturas, por lo tanto, si yo pongo una planta que no es de tanta temperatura en un lugar donde hace mucho calor, esa planta se va a estresar y por lo tanto va a tender a crecer muy poquito o prácticamente nada. Es importante también saber en qué lugar, por eso que cada vez que hacemos videos nosotros nombramos el origen, de dónde son originarias estas plantas, para que nos hagamos una idea de cómo tenemos que cuidarlas. Y junto a eso damos algunos tips para que ustedes puedan cuidar sus plantas de la mejor forma. ¿Qué otra cosa? Cambiarlos de lugar. Un error muy común en las personas es que siempre están cambiando de lugar sus plantas. Las plantas, yo he explicado en algún video anterior que las plantas también se estresan, ¿ya? Y aunque parezca un poco cómico para algunas personas escuchar que las plantas se estresan, es así. Las plantas se estresan si yo las voy cambiando y sobre todo si yo las pongo en lugares que no son idealmente para ellas. Una planta se acostumbra en un lugar y ese lugar es el que debemos tenerla, ojalá, por mucho tiempo. Y si por alguna razón tengo que cambiarla, tengo que ir acostumbrándola al nuevo lugar, pero no tengo que ir cambiándola. En la mañana las tienen al sol, en la tarde las ponen en la sombra, después las vuelven a sacar al sol, después de nuevo las devuelven a la sombra, etc. Eso para una planta es un estrés constante, por lo tanto tiende a crecer menos. ¿Okay? También las plagas y enfermedades. En este punto tenemos que entender que aunque normalmente las plagas son minúsculas o casi imperceptibles, cuando ya tenemos una colonia de plagas importantes en nuestra planta, son miles de pulgones, mosquitas blancas, etcétera, por nombrar algunos, que están atacando a nuestra planta. Y esos miles de bichitos pequeñitos están tomando de nuestra planta, ¿cierto? Como parásitos, ¿cierto? Alimentándose de nuestra planta, por lo tanto le están quitando energía a nuestra planta. Y la planta obviamente tiende a crecer menos o a prácticamente detener su crecimiento. Es muy importante que tengan en cuenta de mantener sanas nuestras plantas y libres de plagas y enfermedades. Y por último, algo que decía mi abuelita siempre, no le hagan mucho caso a sus plantas. Y aquí me quiero detener un poquito, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo tengo una planta y la quiero observar, la quiero deleitar, enseñarle a mis amigos. Perfecto, eso uno lo puede hacer
ir mirándola, cuidándola, etcétera. Pero hay personas que manipulan muy seguido las plantas, o sea, todos los días las están podando, cambiando de lugar, las mueven para un lado, para otro. Bueno, las plantas, todo eso le provoca un estrés. Por lo tanto, es importante que sus plantas las dejen en un lugar y las dejen tranquilas por un tiempo, ¿ya? Y obviamente un cariño siempre es bueno, que a las plantas reciban un cariño, que hay personas que les hablan mientras las están podando, las están regando, perfecto, ese cariño está muy bien, pero no las traten de manipular tan agresivamente, por decirlo de alguna forma, constantemente, ¿ya? De eso si bien es cierto, es como un paréntesis a todo lo que les he dicho, porque esto es más como una sabiduría popular, más que técnicamente, pero es así, ¿ya? También está comprobado que el manipular mucho una planta, la planta se siente amenazada, por lo tanto se estresa. Así que los invito a seguir estos pasos, ¿ya? Y con eso van viendo en qué estamos fallando y poder arreglar eso para que nuestras plantas crezcan y sacarle el mejor provecho a nuestras plantas, ¿ya? Partiendo por, como le digo, regarlas bien, plantarlas cuando corresponde, y si no, saber que lo hicimos incorrecto, por lo tanto, esperar el tiempo adecuado y no estar tan desesperados, porque tenemos que tener en cuenta que las plantas nos entregan muchos beneficios, ya, muchos beneficios de forma personal, pero cuando nuestras plantas las vemos que ellas no crecen, que están medias tristes, bueno, nos preocupamos bastante. Entonces estos tips son para eso, para que veamos cuál es el problema y podamos solucionarlo a tiempo y no tener que lamentar que alguna planta se nos murió. ¿Ok? Si les gustó el video, amigos, pónganle un me gusta. Aquellos que no se hayan suscrito al canal, recuerden, ahí abajo, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que aprendiendo cultivamos futuro. Que estén bien. Chao.